Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En este Shabbat, que es el día 9 del mes de Elul, del año 5763, corresponde la lectura de la Perashá titulada Ki Titze. Vamos por favor al libro de Devarim, el último libro correspondiente a la Torá, Devarim capítulo 21, que es donde se encuentra a partir del versículo 10 la porción semanal. En esta semana correspondería del capítulo 21, 10 al 25, 19. Hoy, que es día 6 de septiembre del año 2003, vamos a abordar el tema de la Perashá que se llama Ki Tetse, que significa cuando salieres. El verso 10 de Devarim, capítulo 21, dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y el Eterno tu Dios los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. En esta semana vamos a abordar un tema que es muy interesante, porque vamos a abordar lo que le llama la Biblia el Sefer Klitut, que es lo correspondiente al divorcio. La segunda Lía, capítulo 21, 22 al 22, 7, describe la Biblia sobre un hombre que fue colgado debido a que violó la prohibición de usar las ropas del sexo opuesto. Vamos al verso 22, por favor. 21, 22. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Eterno tu Dios te da por heredad. Ahora, verso 5. ¿No vestirá la mujer traje de qué? De hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Eterno tu Dios cualquiera que esto hace. Fíjense que aquí me tomé la libertad de leer este versículo porque es uno de los más controversiales al respecto de que el hombre no portará la mujer la ropa de la mujer, ni viceversa. Obviamente en la escritura se refiere a que eran ropa específica de mujer. Y uno de los más grandes controversias es al respecto del pantalón. Ustedes saben que hay muchas congregaciones que a las mujeres se les impide portar pantalón. Inclusive gran parte o mucha de las tradiciones observantes de nuestro pueblo, por supuesto que la mujer tampoco utiliza pantalón. En tiempos bíblicos tenemos que reconocer que no existía, por supuesto, el pantalón. De ahí que el hombre no usaba pantalón, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué usaba el hombre? Túnicas, ¿no? Parecidas a un vestido. Entonces, cuando leamos este pasaje tenemos que ver muy bien el contexto en el cual se está presentando, porque aquí la prohibición bíblica es que no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Más adelante podremos expandirnos en la explicación de todo ello. Sin embargo, tenemos que descartar el hecho de que el pantalón, al ser una prenda de hombre o de mujer, no se le puede definir necesariamente un sexo. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque es un problema de historia y no necesariamente de que el pantalón sea una vestimenta de hombre y que no lo sea para la mujer. Hay muchas cosas que discutir y en su momento abordaremos esto bíblicamente a detalle, pero yo quisiera y es algo que lo enseña la Biblia en el Brit Hadashah, la mujer tiene que vestir con decoro. ¿Se acuerdan ustedes? Tiene que vestir de una manera digna. De ahí que una mujer tiene que guardar su forma de vestir,
tiene que vestir recatadamente, y por eso es que en gran medida la invitación a la mujer pues es precisamente que porte vestido, ¿verdad? Pero esto no le quita el hecho de que el pantalón como tal podamos definir que es una prenda de uso exclusivo del hombre, porque no es así. Vamos a comenzar con la enseñanza de este Shabbat relativa a la Perashá Shavua, la porción semanal, y les voy a invitar a que vayamos a Mateo capítulo 19, porque en este Matitiahu, capítulo 19, narra la Biblia algo bastante interesante, porque es justamente cuando el rabino Yeshua Mashiach precisamente tiene un encuentro con los fariseos, y van a hablar acerca de un tema muy muy importante para su época y que nunca dejará de tener vigencia. Mateo capítulo 19, verso 3. Y dice la escritura: entonces vinieron a él los parushim, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y el que se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En este pasaje, nuevamente los fariseos van con el rabino Yeshua Mashiach a preguntarle su punto de vista. Es muy interesante cómo es que reiterativamente a lo largo de todos los evangelios, muchos de los hombres líderes religiosos de la época de Yeshua, precisamente van a preguntarle sus opiniones. Miren, hay un capítulo, un pasaje, Lucas 5:17, en donde ilustra cómo es que los más grandes hombres, líderes religiosos de la época de Yeshua, se presentaban con él. Lucas 5:17. Y en este pasaje vamos a ver cómo es que habían hombres encumbrados que acudían a donde él estaba. Dice Lucas 5:17: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores, ¿ya lo ven ahí? Y doctores de la Torá, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren qué interesante pasaje, porque dice que cuando él estaba enseñando, tanto los fariseos como dentro de ellos los doctores de la Torá habían venido de 3 diferentes lugares: Galilea, Judea y Jerusalén. ¿Para qué? Para oír lo que Yeshua tenía que enseñar. Y eso es muy interesante ver cómo es que dentro de la historia de nuestro pueblo siempre se han marcado diversas escuelas que han dado origen a partir de un hombre que ha sido usado por el Eterno para dar su interpretación de lo que es la Biblia, la Escritura. Hubo 2 hombres en particular que han marcado al judaísmo hasta nuestros días. Uno de ellos se llamaba el rabino Hillel y otro se llamaba el rabino Shammai. Estos 2 rabinos fueron una generación antes de Yeshua Mashiach, y ellos 2 establecieron 2 yeshivot, 2 escuelas, las cuales eran marcadas por la interpretación que ellos le daban a la Torá. Entonces muchos de los estudiosos acudían a sus casas o acudían a los lugares de estudio, a la Bet Midrash, a la sinagoga con ellos, para efecto de ser instruidos, a la casa de estudio. Entonces, ¿cómo es que ellos, al momento de que enseñaban y daban sus interpretaciones, sus talmidim que acudían con ellos, pues obviamente iban a ser marcados a partir de la enseñanza de estos 2 rabinos? Uno de ellos, Hillel, ¿se acuerdan ustedes? Fue maestro de otro de los rabinos que enuncia que fueron de los tiempos de Yeshua, es el rabino llamado Gamaliel. Él aparece en Hechos 5:34,
en donde dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Torá, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Este Gamaliel fue discípulo de Gilel. ¿Y quién fue discípulo de Gamaliel? Pues precisamente Rabí Shaul. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, siempre había una escuela que era de alguna u otra manera un camino que plasmaba un rabino ilustre, y todos los talmidim le iban a seguir. Como tal, Yeshua también vendría a establecer una escuela, y a las escuelas de ellos se le conocían como Bet Hillel, o sea, la casa de Hillel, o Bet Shammai. De ahí que en buena medida nosotros, como talmidim de Yeshua, podríamos decir: ¿de acuerdo a qué escuela nosotros estamos siendo instruidos? No a la escuela del rabino Mijael Ávila, sino a la escuela de Bet Yeshua, porque al final de cuentas nosotros estamos siguiendo las enseñanzas del rabino Yeshua, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué acudían aquellos hombres importantes a escuchar la opinión? Pues porque precisamente la opinión marcaría el proceder de sus talmidim. Precisamente cuando llegan con él y le preguntan su opinión acerca del divorcio, no es que ellos no supieran una contestación, sino más bien ellos estaban queriendo indagar cuál era la interpretación que el rabino Yeshua le estaba dando a este pasaje en particular. Y por poner un ejemplo de esos personajes que yo les estoy hablando, en particular Hillel y Shammai, estas dos escuelas tenían una opinión especial al respecto de lo que era el divorcio. Por ejemplo, en la Mishnah, en Gittim 9:10, ahí dice que Shammai, él decía que un hombre solamente podría divorciarse salvo cuando encontrara en su mujer algo impropio o indecente. Si se fijan ustedes, cuando le preguntan a Yeshua, Yeshua les dice: sí se pueden divorciar, pero dice salvo por causa de adulterio, como lo vamos a retomar más adelante. Entonces, la opinión de Shammai en esta ocasión es muy parecida a la opinión de Yeshua Mashiach. Y sin embargo, la opinión de Hillel en este caso era opuesta a la opinión de Yeshua, porque Hillel decía que si tu mujer aún te quemaba la comida, tú estabas en posibilidad de separarte de ella. Entonces, como ejemplo, hay dos escuelas, la de Hillel y la de Shammai, que eran una generación previa a Yeshua. Gran parte de los fariseos o estaban adscritos a una escuela de interpretación o a la otra. Pero habían más gentes influyentes, y uno de ellos era Yeshua Mashiach. Por eso acudían con él y le decían: a ver, ¿cuál es tu interpretación acerca del divorcio? Y entonces Yeshua les comenzaba a enseñar. Obviamente Shimon Bar Yona, el rabino Shaul y todos los demás que vendrían detrás de él, Matitiahu por ejemplo, ¿qué opinión tendrían? ¿La de Hillel, la de Shammai o la de Yeshua? La de Yeshua. Ahora, en este caso, ambos, tanto Shammai como Yeshua, están de acuerdo en esta forma de interpretar la Biblia. En muchos de los casos, Hillel concuerda mucho con la interpretación que le da Yeshua a la Torá. Y por poner un ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que con el rabino Hillel algún día viene un proselito, uno que se quería convertir, y le dice: oye, yo quisiera que tú me enseñaras toda la Torá en el tiempo en el cual yo estuviera parado con un solo pie? ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces le dice, mientras esta persona estaba parado con un solo pie, le dice: ok, mira, dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Esto es toda la Torá y lo demás es comentarios. Así es que ve y hazlo. ¿Y se acuerdan cómo esa interpretación de Hillel se parece mucho a la interpretación que da Yeshua al respecto precisamente del segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, la escuela de Hillel en muchos de los casos estaba acorde con la escuela de Yeshua, y en otros casos la escuela de Shammai estaba de acuerdo con la escuela de Yeshua. Por eso es que los talmidim de Yeshua vendrían a adscribirse a una nueva escuela que coincidiría o con uno o con otra corriente,
pero a final de cuentas vendría a ser una que tuviera su propia interpretación de la Torah. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que cuando nosotros podamos hablar de la Biblia, y mucha gente que es instruida conforme a la tradición judía, pues muchos de ellos tienen opiniones completamente encontradas. Pudiéramos decir, el judaísmo como tal tiene una opinión al respecto de determinado punto. No, podríamos decir, el judaísmo tradicional tiene tal vez en su mayoría una opinión al respecto de determinado punto, pero no son todos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos siendo instruidos conforme a ver Yeshua, a la escuela del rabino Yeshua a Mashiach. Ahora, ¿por qué Shammai y Yeshua podríamos nosotros establecer que ellos estuvieran en lo correcto? Tal vez estaba en lo correcto Hillel, tal vez, o no. Bueno, pues habría que ver lo que la Torah dice. Esto es lo más importante. Por supuesto que cuando Yeshua estaba dando su interpretación, él tenía un conocimiento de la Torah, y en base a lo que él conocía, al capítulo y al versículo, podría presentar en sus argumentos y llegar el momento de debatir. Lo mismo que Shammai y lo mismo que Hillel. Ahora, ¿cómo es que ellos llegaron a esta determinación de que la única causal para el divorcio entre hijos era precisamente el adulterio, lo que le llama Shammai algo indecente? Vamos a Devarim capítulo 24, verso 1, 24:1, y voy a demostrarles bíblicamente cómo es que tenemos que tener de acuerdo una cosa. No los tres tenían la razón, sino solamente hay una razón, hay una verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a demostrar bíblicamente cómo es que Yeshua y Shammai estaban correctos en su apreciación. Devarim 24:1. Y eso es realmente lo maravilloso de poder estudiar la Torah, porque sería muy interesante que le llegaran a preguntar a alguien, ¿no?, cuál es su opinión, y que les demostrara bíblicamente por qué Yeshua tenía la razón. Dice lo siguiente, Devarim 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Hashem, y no ha de pervertir la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad. Si yo les preguntara, cuando los Yehudí que estaban en ese momento, los fariseos, le preguntan a Yeshua, ¿tú qué opinas al respecto del divorcio? Y luego le citan, dice, entonces, ¿por qué Moshe permitió que dieran carta de divorcio? Tenemos que entender que esa frase, ¿por qué Moshe permitió?, no es que Moshe lo haya permitido. Eso tenemos que tenerlo bien claro. No fue Moshe el que lo decidió. ¿Quién fue? Fue Hashem. Porque aquí en ningún lugar dice Moshe. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estableció? Lo estableció Hashem. Ahora, si yo les pregunto, ¿ustedes creen que Yeshua tenía razón en que la única causal para el divorcio es el adulterio? ¿En dónde lo dice? En esta porción de la Torah. ¿Ahí lo dice o no lo dice? Porque ahí nada más dice, si no le agradare por haber hallado alguna cosa indecente, y a Hillel le pareció bien que esa cosa indecente es que le quemaran la comida. Y ojo, estamos hablando de uno de los más grandes rabinos, y que tiene una tremenda sabiduría. Les pregunto yo, si ahorita vinieran y les dijeran a alguien que no reconoce a Yeshua y les dijera, a ver, su rabino dice que la única causal de divorcio es el adulterio. Ahí tienen la Torah, demuéstranmelo. ¿Lo podemos demostrar o no? Con la Torah. Así es. Puede ser lo que quieras. Yo podría decir, es que mi esposa me quemó el sillón de la sala cuando estaba planchándome, y eso es una indecencia, porque ¿qué van a decir la gente cuando llegue a mi casa y vean que el colchón el sillón de la sala está quemado? Entonces agarro, me pongo a escribir una cartita y le doy su carta de divorcio y le digo, he hallado algo indecente en ti. Porque esa es mi interpretación, ¿están ustedes de acuerdo? Por supuesto que tiene que hallar
tiene que haber una contestación. Yeshua tiene que estar en lo correcto, pero lo más importante no es decir, él está en lo correcto nada más porque él lo dice, sino que tiene que haber una respuesta escritural. ¿Están ustedes de acuerdo? Y si bien es cierto, no estamos muy acostumbrados a debatir nuestros argumentos teológicos, no estamos muy acostumbrados a discutir con gente que cree lo contrario. ¿Y por qué no estamos acostumbrados a debatir? Por una sencilla razón, porque hay una gran ignorancia de la Torah. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque hay una gran ignorancia de la Torah. Y yo lo que quiero demostrarles es cómo es que verdaderamente estudiando la Torah podríamos llegar a ese argumento. A pesar de que textualmente no lo hallamos en la traducción al español, eso es lo que quiero demostrarles en esta semana, para que se abra un poquito nuestra perspectiva y entendamos que la interpretación que le dio Yeshua Mashiach, que era conforme al Padre, es la correcta. Y por lo tanto, en todas esas interpretaciones tenemos que hallar un porqué en la Torah, porque no puede ser contradecido. Vamos a enumerar 5 puntos que podemos sacar nosotros a partir de esta enseñanza de la quinta lía, de Barín 24.1, por favor. 5 puntos que aprendemos al respecto de lo que es el divorcio. Primer punto es que si un varón toma a una mujer y se casa y se encuentra alguna cosa indecente, puede escribir carta de divorcio. Primer punto o primer reglamentación: si un varón toma a una mujer y hay en ella algo indecente, puede darle carta de divorcio. 2. Si el marido realiza una carta de divorcio, deberá entregársela en su mano y despedirla. ¿Están ustedes de acuerdo? Tercer punto importante: la mujer con esa carta de divorcio es posible que se vuelva a casar. 4. Si el segundo hombre con el que se case también le da carta de divorcio, o bien su esposo muere, entonces el primer marido no podrá volverse a casar con la mujer. ¿Por qué? Porque ya es abominación a Hashem. Quinto punto: si el segundo hombre con el que se casara se muere, entonces tampoco podrá volverla a tomar. Metí el quinto en el cuarto, pero aquí lo importante es que estos 5 puntos que yo acabo de enunciar se encuentran en estos versículos de Barín, capítulo 24, verso 1 al 4. Entonces, ahí están las sencillas reglamentaciones para lo que vendría a ser el divorcio. ¿Están ustedes de acuerdo? Tal cual. Ahora, vamos a comentar punto por punto. El punto número 1: si un varón toma a una mujer y se casa y encuentra alguna cosa indecente, le podrá escribir carta de divorcio. ¿Cómo se le denomina en hebreo a lo que es la carta de divorcio? Se le denomina Sefer Kritut. Sefer, ¿se acuerdan ustedes a qué se le llama Sefer, por ejemplo? A los libros, ¿sí? Al rollo de la Torah, ¿verdad? Aquí adentro, ¿qué tenemos? Tenemos un Sefer. Entonces, escrituralmente, ¿cómo se le llamaría a lo que vendría a ser la traducción al español carta de divorcio? Se le llamaría Sefer Kritut. Repitan conmigo: Sefer Kritut. Ahora bien, este es el documento legal que va a avalar una separación. ¿Cuál es el documento legal que va a amparar una separación? El Sefer Kritut. Sin embargo, hay un elemento importante, una acción importante que es previa al Sefer Kritut. Ese acto previo al Sefer Kritut se le denomina Garash. Garash en hebreo, se los voy a apuntar aquí. A ver, repitan: Garash. Y Garash es lo que se traduciría al español como repudio. Entonces, un hombre repudia a su mujer, o para que se oiga más bonito, despide a su mujer, y entonces, para que ese acto sea legal, le va a entregar el Sefer Kritut. Entonces, en todo divorcio tendrá que existir la parte física, Garash, y la que le va a dar forma a ese Garash va a ser el Sefer Kritut. ¿Está claro? ¿No hay ninguna duda? Ok. Entonces, estamos en el primer punto. Si el hombre encuentra una cosa indecente en su mujer, entonces le podrá dar el Sefer Kritut. Ahora, es muy bonito porque en el griego, en el Brit Hadashah, también se utilizan las dos frases. ¿Se acuerdan también que también le dicen, ¿por qué permitió entonces Moshe que darle carta de divorcio?
porque también en el griego tiene su correspondiente, sus correspondientes vocablos, lo que sería Sefer Kritut. En el griego se llama biblión apostación. ¿Cómo es en el griego? Biblión apostación. ¿Y cuál es la palabra griega equivalente del hebreo? Que es garash en el hebreo. En el griego es la palabra apolúo. Entonces, cuando estudiemos la Biblia en el Brit Hadashah, tendremos que estudiar, para formarnos un criterio de lo que es el divorcio, estas palabras, biblión apostación y apolúo. Y en el hebreo, cuando estudiamos en el Tanaj, tendríamos que estudiar la palabra Sefer Kritut y igualmente la palabra garash. Porque en muchos de los pasajes nunca se menciona divorcio al español, sino solamente se utiliza la palabra repudio. Entonces, podríamos irnos con la finta, podríamos caer en el error de solamente estudiar la palabra divorcio y nunca llegaríamos a la palabra precisamente garash o apolúo, que significa despido o bien repudio, como lo traducen al español. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, miren, tienen que prestar mucha atención a esto por una sencilla razón. Vivimos en un contexto cultural en el cual el divorcio es el pan nuestro de cada día. Y para todas las mujeres que están aquí y todos los varones que están aquí, Haz Beshalom, que el Eterno no lo permita, que en nuestra familia se presente algo así. Pero si hay mujeres y hay hombres que lo sufren, tenemos esto que conocerlo perfectamente bien, para que cuando vengan y nos pregunten, no demos nuestra opinión, sino demos lo que dice la Torah. Que esto es verdaderamente lo importante. Si viene una hermana con alguna de ustedes y le pregunta, fíjate que la condición en mi matrimonio está así, así y así, ¿qué le van a responder? Lo primero y lo que habitualmente se haría es que no tienes que dejar a tu marido, y empieza una parte que es la habitual. Entonces hay que reconocer bíblicamente cuándo es propio y cuándo no es propio, cuándo es correcto y cuándo no es correcto. Por eso es que, a pesar de que hoy en día no tuviéramos la necesidad, esto es de suma importancia, es de los aspectos prácticos de nuestra vida. Por eso es que es importante conocerlo. Bien, en Devarim 24:1, ¿se acuerdan ustedes que traducen al español la palabra indecente? En el hebreo es la palabra herbá. Y es aquí, estudiando esta palabra, herbá, que es donde vamos a encontrar el porqué el rabino Yeshua Mashiach, juntamente con el rabino Shammai, tenían la razón. Y es que esta palabra herbá, en otros versículos lo traducen al español como desnudez. ¿Ok? Herbá también la traducen al español como desnudez. Pero en el hebreo hay otros vocablos que también se traducen al español como desnudez. ¿Qué quiere decir ello? Que si alguien se encuentra desnudo, no necesariamente va a ser herbá, porque hay otros vocablos hebreos que se traducen al español como desnudez. Uno de ellos es la palabra maor. Maor, que es mem, ajin, bab y resh. Maor, se los voy a apuntar aquí, tal cual lo oyen. Maor. El otro vocablo hebreo que es maar. Y otra palabra hebrea es eirom. Maar, herbá, maor y eirom, juntamente con herbá, se traduce al español como desnudez. Ahora, ¿por qué esta palabra la traducen al español como indecente? ¿Por qué herbá la traducen al español como indecente? Por una sencilla razón, porque a diferencia de maar, maor y eirom, estos tres vocablos hebreos solamente denotan una desnudez física, pero herbá ya tiene una connotación en sí misma de una relación sexual ilícita. Entonces, herbá ya lleva de suyo que no nada más está implicando una desnudez, sino está implicando un encuentro de índole sexual, pero ilícito. Ahora, ¿cómo podríamos demostrar esto bíblicamente? Sí, Ari Jacob. Sí.
Efectivamente. Lo que ya no recuerdo es que sí es precisamente Noah. Sí, efectivamente es. Igual como en el caso, ¿se acuerdan ustedes de Lot? Que es el mismo caso, que también sus hijas vieron la desnudez de su padre, y es igualmente. Vamos a ver ejemplos. Levítico, vamos a Vaikra, capítulo 18, verso 6. Levítico, todos aquellos pasajes que hablan acerca de lo mismo, en donde vieron su desnudez, y en donde está implicando precisamente una relación íntima sexual, porque por eso es que se tomó a mal. Vamos a ver Vaikra, Levítico 18, 6. Y con estos ejemplos tiene que ser más que suficiente que esta palabra herbá está denotando un encuentro sexual ilícito. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para desnudez, yo, Hashem. La desnudez de su padre o la desnudez de su madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana o hija de tu madre, nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Si se fijan ahí, o sea, todo esto pudiera decir, oye, ¿qué tiene que la vean desnuda? ¿O qué tiene que lo vean desnudo? No está implicando de una desnudez física tan solo, sino está implicando de que están teniendo una relación íntima. Vamos, aquí lo que está existiendo en esta palabra herbá es un modismo hebreo. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo mencionaba la palabra yadá? ¿Yadá qué significa al español? Yadá es conocer. Y cuando dice que Adán, yadá a Eva, la conoció, es un modismo que está implicando una relación íntima sexual. Herbá también es un modismo hebreo que tiene la connotación de una relación sexual ilícita. Y todos esos ejemplos en donde dice desnudez es precisamente la palabra herbá en el hebreo. Y Ari Jacob mencionaba el caso de Noah. Nada más para que lo apunten por favor, Génesis Bereshit, capítulo 9, versos 22 y 23. Y Canaán, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Sí? Esto es como ejemplo. Y así se siguen muchos más ejemplos en donde precisamente existieron actos ilícitos de encuentros sexuales, que es la palabra desnudez. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, por supuesto que tuvo ahí una relación íntima. Entonces, basándonos en estos ejemplos de Levítico capítulo 18, podemos llegar entonces a por qué Yeshua dijo, la única causal válida de divorcio, ¿cuál es? El adulterio. ¿Por qué el adulterio? Porque la mujer estando casada, entonces, al momento de tener una relación sexual ilícita, estaría ya cometiendo precisamente herbá. Y por lo tanto, Shammai y Yeshua estarían en lo correcto. ¿Sí está claro? Y no Hillel, porque Hillel interpretó que herbá podría ser cualquier cosa que al marido no le gustara. Y eso no es correcto. Lo correcto es que herbá, de acuerdo a los ejemplos que hemos visto en la Biblia, siempre tiene una connotación de una relación sexual ilícita. Ahora fíjense bien cómo dice Levítico 18:6, ahí lo tiene. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Porque nosotros hoy en día sabemos que genéticamente cuando existen relaciones sexuales entre personas que son que tienen la misma afinidad sanguínea, tienen problemas sus hijos, ¿verdad? Y no nada más eso, sino que ahí dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. ¿Se acuerdan ustedes del caso de 1 de Corintios capítulo 5, en donde estaba en medio de la Keilah un varón que se estaba acostando con la mujer de quién? De su padre, ¿sí? Y esto estaría tipificado en Levítico capítulo 18, verso 8. El otro, el 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Está claro que entonces esta palabra que tradujeron al español como indecencia tiene una relación tiene una connotación de una relación sexual ilícita, y por lo tanto la única causal válida de divorcio sería una relación sexual ilícita. Punto número 2, y es el que yo estaba anunciando. Si el marido realiza una carta de divorcio, podrá entregársela en su mano y entonces garash, entonces despedirla. Ahora que está muy reciente la guerra en Medio Oriente con Irak,
las noticias se preocuparon mucho por indagar la forma de vida, ¿se acuerdan ustedes? Y yo escuchaba en las noticias cómo es que habían servicios que les proporcionaban a los hombres musulmanes para que les daban un teléfono, que desde ahí le hablaban a su mujer y le decían, yo ya me divorcio de ti, ya no eres mi esposa. O habían gente a las cuales les decían, por favor te pido que vayas con mi esposa y le digas que ya no es mi esposa. Entonces los varones musulmanes hoy en día, no sé si en todo Medio Oriente, pero al menos en las noticias que anunciaban, bueno, pues ellos tenían la posibilidad de que a través de terceros, incluso nada más fueran con su mujer y le dijeran, ¿sabes qué? Me manda a decir tu marido que ya no eres su esposa. Pero bíblicamente la responsabilidad tenía que venir por parte del hombre. Entonces él dice, tú le escribirás carta de divorcio y la despedirás. Entonces la responsabilidad de decirle adiós a su mujer es del hombre. Y no se le iban a andar mandando recaditos con otras personas. Esa es una sustancial diferencia de lo que enseña la Torah con las prácticas del mundo. Tercer punto, la mujer con esa carta de divorcio podría volverse a casar. Y este es uno de los temas más polémicos. ¿Por qué? Porque hay mujeres en medio de la Keilah que son divorciadas y por lo tanto son mal vistas. 2. Se da el caso que hay hombres o mujeres que desean casarse con hombres y con mujeres divorciados. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo he visto infinidad de casos en donde los padres no están de acuerdo con que su hijita amada o su hijito amado se case con una divorciada, y llegan a tal punto en donde le dicen al varón o a la mujer, si tú te casas con esa persona divorciada, dejas de ser mi hijo. ¿Por qué? Pues porque no es según ellos la voluntad de Dios. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.